Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. A nombre del Gobierno de Baja California y de la Secretaría de Cultura, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de entrevistas Escena Baja California. ¿Qué vamos a ver en este ciclo de entrevistas? ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué se va a tratar? Bueno, pues vamos a hablar de danza, de teatro, de música, con los artistas que conforman el movimiento artístico escénico en Baja California. Vamos a platicar de su carrera, de sus retos, de la filosofía que tienen respecto a su disciplina, de cómo es hacer teatro, danza, música desde Baja California, porque además no solamente vamos a hablar con quienes han nacido en este estado, sino artistas que han decidido radicar en Baja California y desde aquí hablarle artísticamente al resto del país, al vecino país, a Europa. Entonces, vamos a hablar con todo lo que significa hacer lo que hacemos desde Baja California. Muchísimas gracias por estar aquí, por formar parte, por compartir con nosotros estas visiones y estas formas de hacer lo que hacemos desde Baja California. Me da mucho gusto el invitado que nos hace el honor de inaugurar este ciclo. Hoy vamos a hablar de teatro. Vamos a iniciar el ciclo hablando de teatro y me voy a permitir presentar a nuestro invitado. Ray Garduño es director, actor y gestor cultural. Con más de 15 años de trayectoria profesional, es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, ha dirigido más de 10 espectáculos, entre los que destacan Kikiricaja, Inmolación, Dios es un bicho y La vieja rabiosa del norte. Ha realizado temporadas en lugares emblemáticos como el Centro Cultural del Bosque, el Centro Cultural Helénico, Carretera 45 y La Joya Playhouse. Desde hace 11 años es coordinador de la Semana de Teatro para Niños, un proyecto muy interesante del que hablaremos ahorita en entrevista. Es director de la compañía Inmigrantes Teatro. Ha sido merecedor de los reconocimientos a Mejor Director, Mejor Espectáculo y Mejor Actor en el Festival Estatal de las Artes de Baja California en su emisión 2013. Además de recibir el apoyo del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico PECDA, Baja California. Como actor, ha participado en más de 30 montajes profesionales de teatro, ha hecho cine y series televisivas. Se ha presentado en diversas muestras estatales, regionales y nacionales, así como en festivales en México y Sudamérica. Actualmente participa como actor en las series para Netflix Tijuana e Inquebrantable y en un par de proyectos cinematográficos, además de Felipe Ángeles, una producción de la Secretaría de Cultura. La vieja rabiosa del norte fue invitada por la Dirección de Teatro de la UNAM para una temporada en agosto de 2019 dentro del ciclo de teatro Por la Dignidad, junto a directores de la talla de Luis de Tavira, Mario Espinosa y Alberto Lobnitz. El maestro Fernando de Ita lo describe como un creador escénico con una preparación formal de primer orden, a la que se le suma el rigor, la disciplina y la búsqueda de las formas más eficaces para captar la atención del espectador. Así que con esta visión del maestro Fernando de Ita, de nuestro invitado, doy la bienvenida y agradezco que inaugure nuestro ciclo Escena Baja California a Ray Garduño. ¿Cómo estás, Ray? Hola, muy bien, Mara. Muchas gracias por invitarme, por hacerme el honor de abrir este ciclo que creo muy necesario para que el público conozca un poco más de los que hacemos y somos parte de la labor creativa en el Estado. Al contrario, gracias a ti, qué emoción, qué bueno que vamos a poder tener esta charla, escucharte, y pues vamos desde el principio, vamos entrando en materia. Okay. ¿Cómo fue para ti, Ray? Cuéntanos, porque pues luego conocemos mucho a la compañía, ¿no? Al director en su hacer, pero creo que también es importante que el público conozca cómo fue tu acercamiento al teatro, cómo llegó el teatro a tu vida. ¿Y qué fue lo que te impactó de tal manera para que dijeras, por aquí va mi vida, esto es lo que yo quiero hacer? El teatro a nivel formativo como niño siempre estuvo como cercano a mí. Mi mamá era una mujer a la que le gustaba mucho
las artes y siempre desde niño. Yo recuerdo desde el preescolar estar yendo al teatro todos los sábados. Yo nací en la Ciudad de México, así que había mucha oferta los fines de semana, nos íbamos todos los fines de semana al CCB a ver, desde obras profesionales hasta obras de estudiantes. Mi mamá compraba una revista que se llamaba Tiempo Libre, no sé si todavía existe. Claro que existe. Bueno, no sé ahorita ya, pero Sí. hasta hace poco tiempo existía, claro. Entonces mi mamá compraba el Tiempo Libre y veía qué hacer conmigo los fines de semana y siempre era al teatro y así. Entonces había una cosa ahí que yo tenía con el teatro. Yo más bien creo que de niño lo que quería hacer era escritor. Pero el teatro llegó un poco como consecuencia. Empecé a escribir y luego de escribir alguna vez monté una obra, se me ocurrió montar un monólogo en la prepa para una clase que tomé y la experiencia fue tan buena, me fue tan bien, de ahí me fui al Festival de Teatro de la UNAM y fue tan buena que dije, quiero hacer esto toda la vida. ¿Qué Y de edad ahí, tenías? 17 años. Wow. De ahí ya no lo solté, de una o de otra manera seguí buscando talleres, así. No lo hice, no fui a estudiar teatro a la universidad porque tenía como muchas voces que me decían que primero estudiara algo que sí sirviera, que sí me dejara dinero. Pero siempre estuve de necio, busqué a lo que yo consideraba los mejores maestros y mi preparación fue un poco así, ir buscando al mejor maestro de clown, al mejor maestro de dirección, a lo que y me fui preparando así, en esto que yo considero más que otra cosa un oficio. Fui haciendo ese oficio, buscando a los mejores hacedores, trabajando de cerca con ellos y tomando clases, de tomar clases después me hacía asistente y así fue un poco, esa fue mi búsqueda en el teatro. Y te fuiste acomodando, te fuiste sintiendo muy cómodo con ello, ¿no? Sí, me fui sintiendo cómodo, me di cuenta de que era una cosa que ya no podía dejar, me fui entrando al plano profesional de a poco y cuando entré al plano profesional dije, no, tengo que seguir haciendo esto. Lo seguía haciendo como a medio tiempo, mucho tiempo. Trabajaba en una constructora. Ya cuando yo llegué aquí a Tijuana, trabajaba medio tiempo en una constructora y en los tiempos libres hacía teatro. Y de repente el teatro me empezó a dar como tanto y me empezó a ocupar tanto mi tiempo que dejé todo y me puse solo a hacer teatro. Tengo un poquito de más de 10 años solo haciendo teatro. No hago otra cosa, solo hago teatro, produzco teatro, actúo, dirijo, no doy clases, por ejemplo. Me dedico completamente a la creación desde hace 10 años. ¿Cómo es ese paso de, tocaste un tema que, que es muy importante? Hubo un momento de tu vida donde dijiste, ya me voy a echar el clavado completo, ¿no? Ya necesito estar acá, me está necesitando acá, pero implicaba una decisión fuerte, ¿no? Y Eh, claro, cómo fue ese momento y cómo fueron esos primeros años de 100% dedicado ya al teatro? pues fue como lo dices, un clavado, pero un clavado desde un lugar muy alto, con esa sensación en el estómago de, de que vas cayendo y dices, no me hubiera aventado. Mucho tiempo, los primeros años, era una cuestión así, tener esa sensación en el estómago, estar preocupándose mucho tiempo si había uno tomado la decisión correcta, porque hay años muy malos, hay años muy buenos, es una carrera de resistencia, de estar, de permanecer, de hacer un prestigio, y los primeros años son durísimos, ¿no? Hay días y semanas y meses muy difíciles, y los primeros años yo me preguntaba si había hecho bien. De repente es como tomar un hilo, tomé la hebra de un hilo, empecé a jalar de ese hilo y empecé a encontrar soluciones. Me di cuenta que la solución estaba en la gestión y en la producción, en ser un poco proactivo como creador, entender que no solo podía dirigir y actuar, sino que tenía que hacer otras muchas cosas para vivir y sobrevivir de esto. Y eso me abrió muchos panoramas, muchísimos panoramas, y me dejó un espacio de tranquilidad,
para muchas otras cosas. Uh-huh, uh-huh. Ok, ok. Y en este camino, tú empezaste primero actuando, como dices, ibas aprendiendo, ibas encontrando tus maestros, asistías y esto, pero digamos que tu carrera en un inicio fue actuando. ¿Cómo fue y en qué momento entiendes que es un actor? Y hasta ahorita, ¿qué ha cambiado de esa visión de qué es un actor a 10 años después? Porque ahora además diriges. Claro, creo que un actor es como una especie de superdotado del juego y de la imaginación. Yo admiro mucho a mis actores. A veces cuando los veo en escena me doy cuenta que de cosas que hacen que yo sería, con toda la experiencia que tengo, que sería incapaz de hacer. Cuando un actor entra al terreno de la ficción y se involucra y juega completamente con... Yo siempre digo que o se juega o no se juega, no puedes jugar a medias, un poco es como los niños, ¿no? Los niños y los actores deben de jugar hasta las últimas consecuencias y deben de creer hasta las últimas consecuencias en lo que están planteando. Cuando entras al terreno de la ficción, entras hasta las últimas consecuencias. Creo que un actor es eso, una mente y un espíritu dotado de la sensibilidad para poder entrar a ese terreno, imaginar, sentir y jugar hasta eso, hasta que ya no puede más. Qué bonita descripción. En este momento en que nos encontramos en lejos del espacio teatral como tal, eh, a pesar de que quienes se encargan de crear para la escena, pues también están acostumbrados a moverse aquí y allá. No siempre es un teatro con todas las condiciones, pero digamos, ahorita el contacto con el público no está. Claro. No es directo, es a través, como lo estamos haciendo ahorita, y la magia no sucede de la misma manera. Sin embargo, bueno, ha habido cosas maravillosas, ¿no? Que se han hecho, tú lo acabas de hacer con uno de tus montajes, eh, hay esa resiliencia, ¿no? Del artista, pero obviamente ahorita uno voltea y piensa en el teatro como espacio, ¿no? Y Sí, hay una claro. nostalgia impresionante. Sí, sí, se extraña mucho. Se extraña mucho eh, todo. Desde los procesos de creación también cambiaron. Yo siempre he dicho que lo mejor del teatro, que lo mejor de hacer teatro es el proceso. Ya el asunto del producto, la entrada al público, eso también se goza, pero el llegar, el construir, el proceso de la construcción de los universos con los actores, los acuerdos, el cómo uno va descubriendo en ese espacio de ficción y construcción de una historia, cómo uno descubre y se maravilla de las cosas que ocurren, eso es lo que de repente se extraña, porque de repente el proceso que acabamos de hacer, nos perdimos mucho de ese tiempo. Bueno, no nos perdimos, pero tuvimos que cambiarlo viéndonos así en una pantalla y leyendo. Entonces, sí, es difícil desde ahí. Luego, ahora que grabamos para nuestro estreno virtual de Dios es un bicho, pues sí se extraña el público, se extraña este nervio, ¿no? Porque digo, como director lo vives como al triple. O sea, yo como actor es como, yo como actor sé que va a empezar y que ya no se va a acabar y que ya todo depende de mí. El director tiene que soltar y saber que ya no depende de él y de repente el nervio es más grande. Se extraña ese nervio, se extraña, nosotros que hacemos teatro para públicos específicos, para niños y jóvenes, se extraña la risa de los niños en la sala, se Oh. extraña como todo este asunto de la convivencia. Yo creo y espero que pronto suceda que tenemos que regresar a las salas. No es lo mismo, definitivamente no es lo mismo. El teatro sucede así, entre el que está expectando y el que está contando. Y es una cosa casi eh, antropológica, ¿sabes? Entonces, si ese hecho antropológico no se da,
ya no sé ni qué estemos haciendo, pero bueno, estamos intentando hacer algo que se llama teatro, ¿no? Esperemos volver pronto, porque como bien lo dices, el proceso, las formas, el camino para llegar a ese espacio y estrenar y abrir el telón y escuchar la tercera llamada y el público, escuchar el murmullo del público que ya está ahí Sí, todo sentado, eso. eso es invaluable y yo espero que pronto estemos ahí. Y ahorita que hablabas de proceso, eh, Ray, como actor, que, bueno, has estado en todas las áreas, ¿no? Has estado en cine, has estado en teatro, ahorita estás en estas series, ¿no? Que son ahora ya Tan tan recurridas. conocidas, ¿sí? ¿Cuál es tu proceso como actor en los diferentes? ¿Tienes un método base y sobre ese vas formando para los diferentes medios o es distinto para cada uno? ¿Cómo haces? Es distinto, te adaptas un poco. El proceso de creación, yo tenía muchos años que no trabajaba en un proceso largo de teatro. Lo acabo de hacer con Felipe Ángeles, que fue una superproducción con todos los recursos de producción que el Estado puso a disposición de un elenco y de un equipo de trabajo. Y tuvimos tiempo de ensayar todos los días y de procesar y de equivocarnos y de confrontarnos con el director. O sea, yo tenía mucho tiempo que no tenía ese proceso y lo gocé mucho porque venía de muchos años de estar haciendo cosas para medios como cines y series, y ahí es mucho más. El proceso de creación, si bien uno trata de profundizar lo más posible y de construir, como me han tocado personajes no tan grandes, a veces uno construye más como a tientas, más como a partir de lo que uno cree que sucede. Hay poca convivencia con el director, por ejemplo, en estos medios, ¿no? El director te da un panorama muy general y después confía mucho en ti como actor. A veces tú no sabes, en las series es muy curioso, porque en las series solo te dan las escenas que vas a hacer este día y no sabes qué va a pasar después con el personaje, ni qué pasó antes, y de repente puedes estar grabando una cosa que está en medio de todo. Entonces te vas adaptando. Creo que si tuviera que generalizar, volvería al asunto de tener la capacidad de entrar a la ficción que uno debe tener como actor, de entrar al juego. A mí me pasa prácticamente lo mismo en todos los medios, tanto cuando dicen tercera llamada como cuando dicen acción. Uno está ya ahí y entonces juegas hasta las últimas consecuencias y entras en todo. Y como es un juego, tiene reglas. Entonces, uno sabe que en el juego del cine hay una cámara, hay unas luces, hay una toma y que tienes que jugar con esas reglas. Lo mismo pasa en el teatro. Creo que es un asunto de juego. Si lo tuviera que definir generalmente, creo que hay que tener la capacidad de entender las diferentes formas de jugar en la ficción. Mm, mm. Y ahora que tú eh, viajas entre la actuación y la dirección, si yo te pregunto actuar o dirigir, Es difícil. ajá, Mira, yo hace unos meses, cuando todavía nos podíamos reunir, yo le decía a la gente con la que trabajo en la compañía que mi proyecto como director es dirigir unos 5 años más y dejar que sean otras las voces que, que cuenten las historias, que dirijan las historias. Eh, yo he visto que hay muy pocas excepciones de director, como que se nos van acabando los procesos y las ideas y se empieza uno a repetir. Yo no quisiera como director repetirme, empezar a utilizar y de repente uno se descubre mm. repitiéndose Y y hay eres que autocrítico, ¿verdad? sí, entonces tienes que estar muy al pendiente y decir, wow, me estoy repitiendo, estoy utilizando la misma forma. No quisiera que me pasara eso y yo le decía a una amiga, como no soy genio, creo que tengo que entender que mi proceso como director va a llegar a un punto en el que debo de dejarlo y a lo mejor sí dirigir, pero
pero ya no como con la frecuencia con lo que lo hago ahora. Dentro de mi proyecto para mí es ese. En 5 años dejar de dirigir y ya solo dedicarme a actuar. La ventaja de un actor es que hay personajes para todas las edades, ¿no? Entonces, creo que lo veo con ilusión, ese momento en el que diga, ya voy a poder dejar esta parte de mi proceso como creador y dedicarme exclusivamente a la otra, que la disfruto mucho, la disfruto muchísimo. Creo que a la larga me voy a definir por la actuación. Yo, en realidad, lo que yo siempre quise fue ser actor, más que director. Y cuando estás dirigiendo y te pasa eso, y dices, ay, me estoy repitiendo en el proceso, me estoy repitiendo en querer tal resultado, o me estoy repitiendo, ¿qué haces? ¿Paras? ¿Sigues tratando de buscar el virar hacia otro lado? ¿Qué sucede cuando te das cuenta de eso? Detengo todo en seco. Detengo. Y como tenemos en la compañía un equipo de trabajo que es muy constante, que ha estado conmigo los últimos 8 o 9 años, tengo como la confianza de poder confesarlo y decirlo y referenciarlo. ¿Se acuerdan cómo hicimos esto? Estoy haciéndolo otra vez. Si se dan cuenta, díganme. O sea, somos muy autocríticos. Creo que lo que ha logrado nuestra compañía es como un coro de trabajo. Todos entendemos qué queremos hacer, cómo lo queremos hacer y trabajamos como hacia el mismo lado siempre. Entonces, cuando me pasa eso, tengo la confianza con la gente con la que trabajo, decirles, me está pasando esto, vamos a detener, nos vemos mañana y bla, bla, bla. Es muy así. Hay una hermandad y una complicidad impresionante en las compañías de teatro, pero también tú como director sabes que tus actores son muy distintos entre Sí, ellos. claro. Y para llevarlos a un mismo punto, a veces no hay el mismo, sus procesos son muy distintos, ¿no? Sí, Cada claro. uno llega con su forma y con su... ¿Cómo haces para abordar cuando tienes actores muy distintos en sus formas y en sus procesos? Tú como director, ¿cómo los abordas? Creo que hay un método de trabajo general que es, tenemos que hacerlo así, aquí se trabaja de tal o de cual manera, aquí se calienta, aquí, o sea, hay como unas reglas de trabajo muy generales. Y después, el método de acompañamiento es eso, donde lo haces distinto. Uno sabe que hay actores que necesitan, bueno, no que necesiten, pero que responden mejor a estímulos más fuertes, a más presión, y hay actores a los que hay que ir acompañando de una manera mucho más delicada, dejarlos que entren en confianza. Hay actores, yo tengo una historia con una actriz que es maravillosa, que no pasaba y que no pasaba, y de repente me decían sus compañeros, es que no va a llegar, y es que no va a llegar, y yo decía, sí va a llegar, déjenla, va a llegar, y de repente, de un día para otro, fue así, brillantísimo. Era su proceso, y uno va entendiendo como director eso, que cada uno tiene su propio proceso, que a cada uno hay que guiarlo de diferente manera, y que hay unos que te necesitan más que otros, que hay otros hay que dejarlos que hagan, y muy libres, pero de verdad muy libres, y ya después los acotarás. Y hay otros que si los acotas, ellos necesitan que los estés acotando, llevando, cuidando. La labor del director en ese sentido es muy de un psicólogo, muy a veces de un papá, de un hermano mayor, Guiar a pero sus es hijos lindo. hacia un puerto. Sí, sí, ¿Sí? es muy así, pero siempre, sobre todo en los últimos años, porque uno también va aprendiendo, con el paso de los años se ha ido volviendo cada vez más horizontal esa forma de trabajar, ¿no? Sí empezamos con una forma de trabajar que era muy vertical y que dependía mucho de mí y de mis formas, etcétera, y uno va entendiendo, porque uno no nace sabiendo como en todo, que hay que ir como cambiando las formas y entendiendo las formas y valorando muchísimas cosas que cuando uno empieza en esto no valora. Creo que ahora he aprendido a valorar mucho más el trabajo de mis compañeros y sobre todo sus voluntades. Yo creo que nada de lo que yo he pretendido hacer hubiera sido si no hubiera sido con ellos, que si no fuera por la voluntad
de cada uno de los que he estado en cada proyecto y en cada proceso, no sería lo mismo y no hubiéramos tenido tanto éxito. El éxito, en realidad, de nuestra compañía es de todos. Estamos hablando de Inmigrantes Teatro. Sí. Estamos hablando de una compañía que se caracteriza por hablarle a los públicos jóvenes, a ir por esa tarea, ¿no? Desde la concepción artística que tienes, de los montajes que eliges, le estás hablando a un público que va para arriba. ¿Cómo decidiste que por ahí era? ¿Fue una decisión desde que empezó tu compañía o en el camino apostaste por los niños y los jóvenes? Es una cuestión más de tu hacer como creador. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegaste a que Inmigrantes Teatro, quienes todos los que lo conocemos sabemos cuál es su especialidad? Fue una cuestión un poco como de eso, de un proceso. Yo, antes de que empezáramos a trabajar como Inmigrantes Teatro, habíamos trabajado muchos años con Michelle Guerra en el colectivo de Teatro en Espiral, y un poco hacia donde iba el discurso también del colectivo de Teatro en Espiral, que es otra compañía que trabaja para públicos específicos, eran los niños. Cuando decidimos iniciar este proyecto, fue una cosa un poco fortuita porque lo que teníamos en las manos era Kikiricaja. Que fue maravilloso iniciar nuestra compañía con ese espectáculo. O sea, nos fue iniciar con el pie derecho, fue tener un niño que traía una torta enorme bajo el brazo y un poco, yo creo que sí trabajamos para niños y jóvenes, pero desde mi concepción, y esa es una cosa que me ha dicho mucha gente que ha visto nuestro trabajo en el país, trabajamos como para todos. Yo siempre cuando pienso en hacer teatro para niños, no pienso solo en el niño que va solo a la sala, pienso en que si es una obra dirigida a niños entre 8 y 10 años, que le voy a contar la obra a Mara cuando tenía 8 y 10 años, que cuando tú te sientes en la sala, tengas la experiencia de volver a los 8 años. O sea, creo que se hace teatro para la infancia y teatro para la juventud, para la infancia de todos los que están en la sala, no solo los niños, y lo mismo cuando hacemos teatro para jóvenes. Lo pienso así, pienso en que la experiencia que debe de tener el público es la de sentarse en una sala y volver a tener 8 años y maravillarse de la misma manera que se maravillan los niños. Esa es como una tesis que hemos ido trabajando y experimentando y perfeccionando durante todos estos años. No pensar solo en el niño, porque el niño no va solo a la sala y porque nosotros ya no somos niños. Entonces, nosotros desarrollamos el discurso desde nuestra experiencia como niños o como jóvenes que también fuimos. Entonces, y eso nos lleva a, pues justo a eso, ¿no? Hablarle a todos los niños de la sala, tengan la edad que tengan. Exacto, exacto. Y apelar como a ese lugar que de repente como adultos preocupados por la vida, pues vamos olvidando y rezagando. Sí. Pero también ahí iniciaste un trabajo muy interesante que ha sido todo un reto y ha sido pues una pasión para ti, que fue la Semana de Teatro para Niños. Sí. Cuéntanos de eso. Mira, la Semana de Teatro para Niños es otro acto muy fortuito. En ese entonces trabajábamos Michelle Guerra y yo juntos, y yo una cosa que también quise ser de niño fue ser un payaso. Y andaba yo buscando una obra que encontré en internet que se llamaba Escuela de Payasos, de un autor alemán. Y resulta que los únicos que habían montado esa obra en español era un grupo de España, un director en México y un grupo en Perú. Les escribí de una manera muy, muy inocente a los 3 grupos a ver si me querían prestar su texto. Y los únicos que nos contestaron fueron los españoles, que después se volvieron grandes amigos, que se llaman Teatro Paraíso. Me dijeron, claro, que te mandamos el texto, solo que todavía está escrito en una Remington, danos tu correo para mandártelo por correo, y si quieres te regalamos la producción, porque ahí está en nuestras bodegas. Es un grupo que tenía 30, 35 años haciendo teatro. ¡Qué generosidad! ¡Wow!
y queremos ir y nosotros nos podemos conseguir los billetes de avión, nos ofrecieron todo. Y me acuerdo que le dije a Michelle, oye, los españoles estos quieren venir, ¿qué hacemos? Y le digo, ¿y si No hacemos un era para festival? tanto. Sí, no, no más quería el texto. Y de repente fue una cosa de decir, le digo, ¿y si hacemos un festival? Pues sí, hay que hacer un festival y metemos una obra de nosotros, que en ese entonces movíamos mucho Caracol y Colibrí, invitamos a amigos de un lado, invitamos a amigos del otro, y ese primer año fue hacerlo con nuestro dinero, con el dinero. Yo todavía trabajaba en la construcción, era como, pues yo tengo esto, juntamos el dinero que teníamos, así nos trajimos a los grupos, apostando a que de la sala, que en ese entonces empezamos, el primer socio, los primeros dos socios en esa fue la UABC y el ICBC. El ICBC ponía parte de los gastos de los españoles y nada más, y la UABC ponía el teatro y nos dejaba la taquilla. Pero resulta que ese año, que es muy curioso que estemos hablando de eso ahora, fue el año de la influenza en Mm, México. mm. Entonces el festival nos duró un día y nos quedamos con todos los grupos varados aquí en la ciudad. No pudimos dar más funciones, pero no nos desanimamos. El siguiente año dijimos, hay que hacerlo. Y fui con Ángel Nozagara, que en ese entonces era director del ICBC, y le dije, oye Ángel, estamos queriendo volver a hacer el festival, porque Ángel, aunque no hicimos las funciones, sí nos apoyó con los gastos para poder pagar a los españoles. Este, y pues queremos pedirte un par de paneles para mover a los grupos. Y Ángel, así como es, me dijo, oye, ¿y cuánto cuesta tu festival? Y yo, no sé, ¿por qué no haces cuentas y nosotros podemos hacerlo como ICBC y unimos esfuerzos? Y ahí es como donde nace la colaboración entre el Instituto de Cultura o Secretaría de Cultura y el ICBC, gracias a que Ángel nos dice, pues para eso están o sea, están las instituciones, para unir esfuerzos, y ahí nace. A partir de ahí, que fue la segunda emisión, de ahí hasta ahorita, ahora que lo vamos a hacer ya con ustedes, Vamos por la 12. vamos por la 12. No ha parado la colaboración entre nosotros, con altibajos, pero no ha parado, no ha parado. Cada año se ha realizado, hemos traído grupos de Europa, de todo el país. Ha sido un proceso muy entrañable con la formación de públicos, sobre todo. Es un festival que tiene su propio público, que ya lo esperan las familias, que llena las salas, que no necesita como una cosa muy grande de difusión, porque la gente ya está ahí, ¿no? Preguntan desde antes, ¿qué grupos van a venir? Y así, y ya están las familias. Hay niños que han crecido, que en el primer festival tenían 4 años y que ahora llegan de 14 años a Ah, las salas, ¿no? Y ese es el público. Nosotros creemos que ahí está la verdadera apuesta de formación de públicos. Y también ha servido para nosotros como creadores para reflejarnos y darnos cuenta y tener referencias de qué otros cientos de discursos hay para dirigirnos a los niños. Hemos aprendido mucho y también lo hicimos con la intención de traer otras referencias, de no ser nosotros nuestra propia referencia, sino de al compartir el espacio, crecer como creadores. y aprovechando que estamos hablando de la Semana de Teatro para Niños, le contamos al público que este año no se suspende la Semana de Teatro para No, Niños, gracias. que se va a llevar a cabo, obviamente de manera virtual, porque ahorita son las condiciones, pero definitivamente se realizará en septiembre, así que estén muy pendientes porque esto continúa. Vamos a celebrar la número 12 La y 12. esperemos que muchas más, porque como dices, ya tiene su público que ha crecido con el festival, Sí, está llevando a nuevo público y es un festival familiar, porque como bien dices, sí, al igual que el espíritu de la compañía, pues también la Semana de Teatro para Niños es una actividad familiar, ¿no? Que provoca que las familias se reúnan a ver teatro y obviamente también creo que la selección de temas que se ha hecho a lo largo de estos años para hablarle a los niños, hablarle a las familias, ha puesto también en la mesa
pues de repente temas que las familias no saben cómo abordar, ¿no? Y el teatro les ha ayudado a realizar, extender ese puente entre mamá, papá, hijo, y que sea un poco más fácil y más digerible hablar de ciertas cosas, ¿no? Que Sí, como mexicanos traemos ahí tabúes de repente. esa es una cosa bien importante, lo que dices. Con este pasar de los años, no faltó quien nos dijera en algún momento, algún funcionario que nos dijera, oye, ¿por qué no la hacemos mejor para escuelas? Y así llenamos de niños las funciones. Y Michelle y yo nos aferramos siempre a la idea de que lo que queríamos era provocar la convivencia familiar, que el niño tuviera la capacidad de reflexionar sobre los temas que abordaban en el teatro y que estuviera ahí su papá y estuviera ahí su mamá para reflexionarlos juntos, para que se hiciera este cierre con la familia. Era una cosa a la que siempre nos aferramos y creo que no fallamos en ese sentido. Que el festival fuera eso, que no fuera un programa más de teatro escolar, sino un Así es. festival para todas las familias del estado. Y que seguramente también ahí descubriremos a papás que ya tal vez buscarán también teatro, ¿no? Para ir Claro, ellos en pareja. sí, Entonces, bueno, tiene como muchas aristas sí, que, claro. que generan públicos en todos los sentidos. Sí, Tijuana es muy particular en ese sentido. En Tijuana van más jóvenes que niños. O Mm. sea, el público de Tijuana de la Semana de Teatro para Niños, yo creo que también, como han crecido con el festival, es más de jóvenes. Van niños, Ujú. no, pero no tantos como en los otros municipios. Ah, Tijuana se llena, pero más de jóvenes. de jóvenes. Sí, Fíjate. Y también le queremos decir a la gente que nos escucha que habrá dinámicas también, que va a ser totalmente interactivo el sí, festival, la semana. Entonces, para que estén muy pendientes, porque se pretende seguir cumpliendo ese objetivo precisamente de la convivencia y que no sea solamente ahí está la puesta en escena. Las puestas en escena se van a producir para sí, que el mensaje no se pierda, ¿no? Que no se sienta a la distancia, claro. van a grabar profesionalmente para el disfrute en su totalidad. Entonces, bueno, Sí, para que lo esperen. sí, agradecerles a ti y al licenciado Pedro Ochoa Palacios por esta apertura, por pelear para que siga existiendo la semana y porque nos dieron esta opción y que le están dando una opción a los grupos para que se produzca esta nueva manera de hacer teatro a la distancia, que se produzca de una manera profesional, que la puedan gozar de verdad desde su casa, que tenga una buena calidad de imagen, de sonido. Eso es muy importante, de verdad, de parte de Michelle Guerra y mía, que somos los pioneros de esta experiencia, pues muchas gracias. Va a ser una gran semana, estoy Sí, segura. seguro que sí. Y en este hacer, precisamente en este hacer como compañía, en este hacer como coordinadores de la Semana de Teatro para Niños, ¿por qué desde tu visión, Raimundo, Baja California, debe seguir haciendo teatro? ¿Por qué necesita el teatro? ¿Por qué en estos momentos en que la gente diría, bueno, tengo tantas cosas de qué ocuparme, en primera de estar sano, de mantener mi trabajo, que mi familia esté bien, ¿por qué Baja California necesita del teatro? Mira, creo que podríamos hablar de muchos lugares comunes, ¿no? Eh, pero yo creo que lo que de verdad creo y por lo que hago esto, por lo que tengo fe de que sigue existiendo, es que creo que el teatro es un espacio donde de verdad podemos tener este acercamiento de confrontación entre, entre el arte vivo y el público. Eh, Mucha gente, no me acuerdo qué maestro del teatro mundial decía que el teatro se vuelve un poco el espejo de las sociedades y el teatro que se hace en Baja California un poco nos va dando el pulso del tipo de sociedad que somos. Hace mucho, por ejemplo, que se dejó hablar solo de migración, por ejemplo, en nuestro teatro. Antes me acuerdo que se hablaba de California y era, claro, va a haber teatro de migrantes. Se sigue haciendo. Nosotros acabamos de hacer una puesta en escena para jóvenes que tiene que ver con migrantes, pero con migrantes centroamericanos.
pero empezamos a volver universales los temas, empezamos a hablar de cosas que nos atañen y que nos importan más como sociedad. Y creo que es importante que como sociedad tengamos la oportunidad de confrontarnos y también de encontrar la poesía en esa realidad, ¿no? La experiencia de cualquier persona que se acerca por primera vez al teatro, si lo que le proporcionamos, que es una cosa que creo que nos toca a los creadores hacer, preocuparnos por la calidad de lo que hacemos, si le proporcionamos una buena primera experiencia a cualquiera que se acerque al teatro, ya sea que se acerque a los 10 o a los 50 años, es única y es irrepetible. Yo estoy seguro de eso. Que esa primera experiencia, si es una buena experiencia, se queda en algún lugar del corazón de las personas que lo viven por primera vez. Y precisamente ahorita que hablabas de cómo en Baja California, ¿no? Se va sintiendo como el pulso de dónde estamos como sociedad con las expresiones artísticas de los hacedores de teatro. ¿Cómo ves el teatro que hacemos en Baja California? ¿Para dónde vamos? ¿Cómo lo visualizas? Creo que gozamos de muy buena salud. Habemos compañías en todo el estado. Creo que se concentra principalmente en Tijuana, pero en todo el estado hay hacedores que tienen discursos de muy buena calidad, que tienen cosas que decir. Nos hemos ido profesionalizando. Creo que este momento en particular es muy importante porque ya no son 2 o 3 personas que son que antes sucedía así, ¿no? Había 3 grandes maestros en todo el estado y parecían los poseedores de la verdad absoluta sobre nuestro teatro. Ahora hay compañías más jóvenes, compañías con más experiencia, pero todos hemos ido buscando realmente ser profesionales y asertivos y coherentes en nuestro discurso. Hemos ido creciendo, ha habido un crecimiento en el teatro, algunos hemos estabilizado ese crecimiento y lo hemos ido llevando un poco más despacio, otros han crecido muy rápido y luego ya no, pero ahí está, la cuestión es que está vivo, que son como estrellas, ¿no? Es como un sistema solar, a veces hay estrellas que brillan mucho y de repente se apagan, hay otras que estamos ahí tintineando un poco más, hay otras que brillan mucho más, pero hay una oferta bastante grande, creo yo, bastante grande. Pero creo que sigue siendo importante que entendamos que es nuestra responsabilidad seguir buscando mejor calidad, mayor calidad, y, y entender que debe de haber un compromiso en ese sentido con el público. Que si no lo hacemos, el público se nos va a ir de las salas. Tú has logrado como compañía hablábamos en el momento cuando leía tu semblanza, que ha logrado temporadas. La palabra temporada no es cosa fácil, ¿no? Entonces No, es has difícil. logrado temporadas en la Ciudad de México, en otras partes de Estados Unidos. Eso habla de un trabajo que ha logrado estar en otras latitudes, no solo porque te invitan a una función y gracias y así suelto el espectáculo, sino has lograr una temporada y eso es muy importante. Sí, ha sido un luchar, un creer. Yo siempre he creído que es importante poner nuestro trabajo en una vitrina y someterlo a la vista de otros, que no sean las personas que nos quieren, que no sean nuestros amigos, sino que sea otro tipo de público, ¿no? Y también creo que es la oportunidad de abrir otros espacios, no solo para nosotros, sino que si nosotros lo hacemos con el compromiso de hacerlo bien, seguramente la próxima compañía que llegue de nuestro estado podrá ser escuchada en sus propuestas, porque ya llegó una compañía del estado y ya no nos ven como, ahí vienen los provincianos a ver cómo les va. No, hemos buscado de verdad de una manera bastante fuerte y constante la profesionalización, los espacios. Nos ha ido muy bien en todas las temporadas que hemos tenido en la Ciudad de México. La última temporada que hicimos en la UNAM con La Vieja Rabiosa del Norte,
los últimos 2 fines de semana, los boletos estaban agotados desde antes. O Qué sea, maravilla. y la gente se fue muy agradecida en su trabajo. Tuvimos palabras maravillosas de los maestros que eran parte del ciclo, reconociendo la labor que hicimos, ¿no? Pues no solo yo, repito, es cada uno de mis compañeros que con su voluntad y su profesionalismo y su creer lo hacen posible. Y cuando no estás creando, cuando es una etapa de introspección para ti, artística, de qué te nutres? ¿De qué Eh, aprendes? ¿Cuáles son tus influencias? ¿Qué haces para reinventarte? Fíjate que yo soy alguien que se nutre más como de la... A mí me nutre más como expresión la música, Mm. la plástica, la pintura. Me gusta mucho la fotografía. O sea, eso creo que me ha ayudado mucho a entender la dirección. A mí cuando alguien me pregunta, jóvenes que se acercan a los festivales, en las muestras, siempre les digo, si quieres dirigir, ve mucha pintura, ve mucho arte plástico, ve mucha fotografía. Cuando ves mucha fotografía, entiendes el sentido de la luz, entiendes el sentido de la profundidad. Digo, en una fotografía puedes entender hasta el sentido del trazo. Siempre les digo que no es viendo teatro solamente que se aprende a hacer teatro. A mí, a mí alguna vez eh, de carrilla me decían que mis obras parecen musicales porque siempre tienen mucha música y así, pero la música es algo que me parece, es una cosa que me gusta mucho del cine, que tiene la música un discurso paralelo a la acción y es una cosa que siempre trato de experimentar en nuestras puestas en escena, ¿no? La música como detonador de las acciones, es como un todo, me gusta mucho el cine, yo veo creo que más cine que teatro. Mm. Ujú, Ujú, sí, o ujú. sea, cuando me toca incluso cuando me toca como, ahora estoy en un proceso para el espectáculo con el que tengo el compromiso para mi beca del FONCA, que es un espectáculo basado en un texto de Conchi León y de Antonio Zúñiga, que se llama Memorias de 2 hijos caracol. Ahora lo que estoy haciendo es Maravillosa. bien, sí, es hermosa y tiene mucho que ver, es la historia de Toño y de Conchi en la infancia, Ujú. entonces es muy entrañable y estoy viendo mucho cine mexicano del de antes, estoy escuchando mucha música, estoy tratando de entender las referencias de ellos, su vida, y entender la música que sucedía en ese momento en su vida para entender y encontrar un universo desde el cual contar esa historia. Del cine mexicano, ¿cuáles son tus favoritos? Uh, bueno, pues que son viejos, me gusta mucho. Creo que de la época de oro me gustaba mucho ese cine de blanco y negro y de grandes paisajes, los fotógrafos que De había en ese. Figueroa. Sí, Figueroa y sus grandes paisajes. Ahora, o sea, a mí de los nuevos, de estos 4 fantásticos de los que tanto hablan de mí, yo sigo adorando a González Iñárritu por sobre todos, ¿no? Mm, O sea, ujú. a mí me sigue pareciendo el más potente, el más arriesgado, incluso el más director de todos. O sea, Mm. cuando una vez yo tenía esa discusión con alguien, le decía, digo, pero es que González Iñárritu ha dirigido a los mejores. O sea, a González Iñárritu no le falta dirigir a nadie. Yo ya dirigió a Sean Penn, ya dirigió a Leonardo DiCaprio, ya dirigió a Guillermo del Toro. O sea a mí me parece el más director de todos. Mira, pues ahí me acabas de responder mi otra pregunta, que era precisamente a quién admirabas, ¿no? Entonces, en el cine sería a González Iñárritu. Sí, sí, hace poco hice un casting y un callback para una peli que está grabando. No quedé, pero era una cosa que me ilusionaba mucho. Cuando me llamaron al último callback, Oye, ¿tuviste callback con él? no,
Ah, Es que el último callback ya fue en medio de la pandemia. ya, ok. El que tocaba ya con él o con su asistente, no sé, porque hicimos dos, ya fue por medio de video porque ya estábamos en medio de la pandemia. Pian pianito, llamero, llamero. Sí, claro. Pero era una cosa que me hacía mucha ilusión. El, Claro, el, ¿cómo no? sí, ¿Cómo no? yo le decía a quien me invitó, le digo, aunque sea salir digo, ahí sí, aunque sea salir de árbol número 3. Si te va- Claro, claro. Ahora, Rey, sí, sí, y conste que no voy a decir consejo, si le tuvieras que decir una verdad del teatro a quienes están intentando dedicarse o están tratando de descubrirse en el teatro, ¿qué verdad le dirías? Yo creo que les diría que trabajen mucho. El teatro es una cosa, o sea, es un lugar muy común, pero sí es un asunto de resistir. Yo me tardé 20 años en tener mi primer apoyo del FONCA, o sea, viví 20 años y no es que los apoyos lo sean todo, pero se vuelve a final de cuentas un reconocimiento a una trayectoria. Es una cosa de resistir, de trabajar todos los días, de ir aprendiendo en el camino mucho sobre la humildad, Mm. de, de aprender a escuchar, de aprender a callarse también. A mí me ha costado mucho trabajo aprender a cerrar la boca, aprender a aceptar mis errores y aprender también, que eso es una cosa que siempre decimos la gente de teatro, esto se hace en equipo, bla, 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 pero cuesta muchos años de trabajo entenderlo de verdad, entenderlo desde tus acciones, porque muchos lo decimos y luego te das cuenta que no lo practicas. A mí me costó un tiempo entenderlo y ahora estoy en esa parte de mi vida en la que entiendo y valoro más el trabajo de la gente que está y se compromete en la compañía, que no es mi compañía, es la de todos. Y siempre hay en estos procesos, hace rato me decías, a mí me importa el proceso, ¿no? Ya la exposición es la cereza del pastel. Pero siempre hay un momento en el que uno se descubre el por qué hace lo que hace, ¿no? Es un momento Sí, donde tú dices, por esto, por este momento, sea cual claro. sea, yo me dedico a hacer teatro. ¿Cuál sería ese momento para ti? Creo que no podría hablar de un momento como específico, pero te podría decir que esos, esos descubrimientos que va uno haciendo eh, de uno mismo, de cómo crea y de cómo transforma, de cómo resuelve, cuando uno se da cuenta que es bueno en lo que hace, ¿no? Que tiene la satisfacción de decir, tenía un texto dificilísimo, que si lo lees y lo trasladas a escena, sí hicimos un trabajo enorme y maravilloso. El momento más importante para mí es cuando el universo para contar la historia está ahí. Lo construimos. Cuando con un par de sillas o dos cajas o dos banquitos o nada, porque lo hemos hecho sin nada, construimos un universo a partir del cuerpo del actor, de la voz del actor, de la luz, de todo lo que significa hacer teatro, ¿no? Cuando hace poquito que estábamos grabando el video este de Dios es un bicho, estaba sentado con nuestra distancia, claro, con Lupillo Arriola, viendo un ensayo y lo volteé a ver y se empezó así a las lágrimas. Cuando esos momentos donde te das cuenta que como compañeros somos capaces de conmovernos con el trabajo que hacemos juntos, wow, yo creo que es ahí cuando uno dice, ha valido completamente la pena. Creo que esos son los verdaderos momentos que valen la pena. Luego lo otro, el aplauso, el público, también es muy lindo, pero no sé, a lo mejor si me lo preguntas en 2 años diré, no, pues es que el público, no sé, en este momento estoy como muy enamorado de eso, de los procesos
y de los compañeros. Y a lo mejor hace un año alguien dirá, no, pero antes no eras así, ¿no? Un poco también ese es un proceso de cambiar y aprender. Ha sido el último año un año de mucho aprendizaje para mí en ese sentido. Te voy a hacer no son preguntas, te voy a dar unos conceptos Ajá. que te pido me respondas con lo primero que se venga a tu mente. Ok. Aplauso. Sonrisas. Público. Indispensable. Estreno. Mariposas en la panza. Temporada. Cada vez más difícil. Butaca. Observar. Escenario. Universo. Inmigrantes Teatro. Vida. Tercera llamada. Sonrisas. Adrenalina. Adrenalina. Ay, qué bonito, Raimundo Garduño, muchas gracias. Gracias a ti, Mara. Muchas gracias y ojalá que, que este inicio sea muy bueno para este proyecto, porque creo que va a ser importante para todos los que estemos también conocernos un poco más. A veces no nos conocemos lo suficiente. Andamos por ahí, nos vemos por ahí, nos saludamos, nos abrazamos y no nos conocemos. Gracias, me sentí muy cómodo. Muchas gracias. Ha sido muy rico escucharte, reconocerte, saber de ti cosas que no sabíamos y entender desde dónde das lo que das para el teatro, desde dónde creas incluso lo que piensas para ti mismo en un futuro, que ha sido una sorpresa, lo que nos has confesado. Muchísimas gracias. Esperemos que pronto estemos ahí. Escuchando ese murmullo del público en una butaca. Que así sea. Que pronto estemos escuchando tercera llamada, pero mientras tanto, pues vamos acercándole esto al público, vamos invitando a ustedes que nos están escuchando, que nos están viendo, a que nos sigan. Esta es la primera de muchas entrevistas en Escena Baja California para que conozca un poquito más de esos artistas y de esas compañías. Aquí abajo va a aparecer las redes sociales de Raimundo, de Inmigrantes, de la Semana de Teatro para Niños, para que los siga y cuando los semáforos lo permitan, pues nos vemos en el teatro. Mientras, nos vemos en Escena Baja California. Muchas gracias, Raimundo. Gracias.